Беларусь в Советском Союзе, так сказать, отвечала за... Ese es el momento en el que el presidente Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, decía, tal vez, pues sí, probablemente en tono de broma, pero cuando dicen de broma en broma, la verdad se asoma. Y es que este señor dice lo siguiente: siempre he llamado mía la región de Kaliningrado y no sería peor si estuviera más cerca de Bielorrusia. El presidente Lukashenko, al parecer, pues ya desea tomar el territorio de Kaliningrado, una zona que, bueno, pues para él le quedaría ideal. Vamos a ver dónde se encuentra Bielorrusia y dónde se encuentra Kaliningrado. Si observamos aquí en el mapa, ahí está Bielorrusia y este pedacito que está aquí es de Rusia. Esta zona es muy delicada, esta región, porque pues vamos, es un pedazo de Rusia que está entre Lituania, Polonia, pero que también le daría acceso a Bielorrusia al mar Báltico. Por eso, pues bueno, sería ideal para los bielorrusos. Y este es ahí es donde está el famoso corredor de Suwalki, que son más de 90 kilómetros de frontera entre Polonia y Lituania, y que separan, por cierto, pues a Bielorrusia o alejan a Bielorrusia del mar Báltico. Esta situación podría poner en una gran ventaja a los bielorrusos. Ahora, es una broma, pero ustedes y yo, que le hemos dado seguimiento a Lukashenko, sabemos que ahí hay algo más. Sabemos que, bueno, el pensamiento que tienen los bielorrusos, ucranianos, rusos, pues en muchos aspectos pueden llegarse a asemejar en cuanto a qué quisieran o qué desean para su propio país. Por un lado, Rusia ya se ha revelado, tiene intenciones de algún día tomar también a Bielorrusia, ¿no? Que le vendría pues de forma ideal, ¿no? Porque lo acercaría hacia la OTAN contra Lituania, Letonia, Polonia, etcétera, ¿no? Pero por otro lado, Bielorrusia, Lukashenko ha sabido no entrar al conflicto de Ucrania. Ha sido sí crítico de Ucrania, lo que tú quieras, pero lo que le ha pedido Rusia, que es ingresar con soldados bielorrusos en la parte norte de Ucrania, no lo ha querido hacer Lukashenko. Siempre le pone un pretexto, siempre dice al rato, después, mañana, y tanto que ya hace poco les comentamos como el portavoz de Rusia, ¿no? El señor Peskov también habría dicho que en dado caso que el pueblo de Bielorrusia no quiere a Lukashenko, ellos le ayudarían a quitar a Lukashenko. Obviamente eso encendió las alertas de este presidente, que es él solo se llama a sí mismo el último dictador de Europa. El gobierno ruso, aún así, pues ha anunciado y ya ha realizado ya un despliegue nuclear hacia ese territorio. O sea, vamos, que Rusia ya ha enviado algunas bombas atómicas a esta región de Bielorrusia, aunque dice Rusia, las controlamos nosotros, pero le está otorgando poder nuclear a un país que está pegadito a la OTAN, ¿no? Obviamente con un simbolismo muy importante. Pero por otro lado, bueno, no deja de ser Lukashenko un personaje que también tiene sus ambiciones y que en una de esas también podría ser contraproducente, vamos, un arma de dos filos para los mismos rusos. Por otro lado, el accidente sucedido allá en la India ya se ha reconocido cuál fue la falla. En este habrían fallecido cerca de 300 personas, aunque hay diferentes números que todavía pues habrá que esperar a que cuadren. Había 2.292 personas que iban en los trenes, ¿sí? De estas habrían fallecido aproximadamente 300 personas. Todavía es un tema que no está muy claro, pero se sabe que es el número cercano, y cerca de 900,000 heridos según lo que reportan. El gobierno de Odisha pues es el que reportaba los 300 fallecidos el domingo por la mañana, aunque la cifra oficial siguen siendo 275, así que habrá que esperar si se confirman los 300. Una investigación preliminar indica que el Coromandel Express, este tren de alta velocidad hindú, tuvo una señal para que entrara a una vía principal, según dice Yema Verma Shina, funcionario del ferroviario de alto nivel. Pero la señal se retiró después y en lugar de eso el tren entró a una vía secundaria contigua, donde chocó contra un tren de mercancías cargado con hierro. Imagínense ustedes. Bueno, pues según dicen ellos, fue un error electrónico, un error de cambio de carriles o de cambio de vías, que no debió suceder. El sistema electrónico es un mecanismo de seguridad diseñado, según dicen,
para evitar el movimiento de trenes que entran en conflicto, pero hizo exactamente lo opuesto. Dicen el sistema está libre de error en un 99.9%, pero la posibilidad de ese 0.1% de error siempre está ahí, dijo el funcionario, y bueno, pues en esta ocasión sucedió eso. El error 0.1% fue lo que ocasionó pues uno de los peores desastres de los últimos años, al menos en este país en cuanto a ferrocarriles. Ojo con lo que está pasando entre Bélgica y Ucrania. Las autoridades de Bélgica están investigando si las armas suministradas a Ucrania, a ese país, en el marco de ayudarlos a evitar la invasión de Rusia, que ahora esas armas se estén utilizando en grupos paramilitares dentro de Rusia. Esto se está investigando, no se ha determinado si es así o no. Después de que el Washington Post publicara que los grupos paramilitares utilizaban material suministrado por los aliados internacionales de Ucrania, entre ellos fusiles automáticos de fabricación belga, el primer ministro Alexander De Croo ha confirmado a la cadena RTBF que los servicios de inteligencia y los militares están analizando la información. Por ahora no hay resultados concluyentes, pero se está investigando qué pasó con esas armas. Si están dentro de Rusia, pudiera ser que Bélgica deje de suministrar ayuda a Ucrania, porque hay un trato en el que pues no se pueden usar esas armas en territorio ruso. Eso podría ser un problema obviamente para Ucrania. Hasta donde sabemos ya se han hecho comentarios sobre el asunto, en particular sobre armas y equipos capturados. En cuanto a otros temas, el Ministerio de Defensa por ahora de Ucrania dicen pues que ellos no han enviado ese tipo de armas a estos grupos. Así que, pues bueno, hasta ahí está este asunto. Mientras tanto, Mike Pence asegura que ya está listo para buscar la candidatura presidencial republicana para el 2024. El ex vicepresidente de los Estados Unidos se declaró ya listo el día de hoy. Ya se sabía de sus intenciones, más no se había confirmado si iba a generar o iba a empezar con su campaña. Recordar que tuvo varios problemas con Trump, aunque trabajó para Trump, fue el vicepresidente Donald Trump, pues a la mera hora los dos están bastante encontrados. La candidatura de Pence enfrentará al que todavía es el favorito, Donald Trump, quien en su día apoyó muy lealmente en su momento, pero después tuvieron estos problemas que les comento. Ante una creciente cantidad de candidatos republicanos, incluyen al senador estadounidense Tim Scott, también la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, el exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, y obviamente pues por ahí está el gobernador actual de Florida, está el mismo Donald Trump, entre otros más. O sea, ya se ha ampliado mucho la cantidad de candidatos por parte de los republicanos. Ya les comentábamos que está muy confirmado ya el tema de Biden, o sea que él va a ser el candidato de los demócratas, aunque también hay otros demócratas que quieren postularse a esa candidatura, así que veremos si ceden o si va a haber también una competencia interna en estos próximos meses. Por cierto, para que les lleguen los avisos de los reportes, de los noticias de tema internacional, por favor, chéquenos en Telegram, búsquenos ahí como Pepe en Vivo, ahí estamos Astrid y yo, y bueno, cada vez se va a ir sumando más equipo a la comunidad para estarles informando a pues el tiempo real lo que está pasando en el planeta. Un fuerte abrazo, nos vemos en el siguiente reporte. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en Telegram. Puedes apoyar este canal informativo a través de un superchat o haciéndote miembro del canal.